El oficio de herrero rural se muere y con él desaparece también una manera de ser, un sentido de la comunidad que se ha ido completamente al traste. La fragua del pueblo era también lugar de reunión, sitio para conversar siempre en torno al fuego, alrededor de un hombre que escucha o nos cuenta mil historias. Con el oficio de herrero muere también en nuestra memoria el impecable sonido del martillo sobre el yunque. Como en tantas otras cosas, quizá no haya por qué lamentarse. Resulta mucho más sencillo entender cómo funciona una fragua. El fuego, el aire, el hierro y la energía de un herrero es todo cuanto contiene. 4 paredes de barro o de piedra, de donde ha salido infinidad de utensilios para cubrir las necesidades que cada núcleo rural ha tenido durante siglos. Generalmente construida por el propio herrero, aunque otras fraguas eran de propiedad comunal, este recinto alberga todo lo necesario para practicar el oficio. Quizás nos llame ahora más la atención el fuelle. Parte esencial de la fragua lo construye el propio herrero a base de piel de vaca y un armazón de madera. Con la palanca, el herrero impulsa el aire a través de una tobera hasta la misma base del horno. Un ventilador eléctrico no haría lo mismo. Con el fuelle, el herrero puede controlar a voluntad el aire necesario para que el hierro o el acero alcancen la temperatura ideal que necesita para determinados trabajos de forja o moldeo. La pila de agua le sirve para enfriar y templar el metal que sufre en el yunque su transformación en un objeto práctico. El yunque, junto al fuelle y al horno, es también parte fundamental en la fragua y es el único instrumento que debía comprar el herrero. El yunque se asienta sobre un sólido tronco de madera que evita gran parte de la vibración y amortigua el ruido de los golpes. Las peñas o bigornias son los picos salientes en los laterales y ayudan al herrero a conseguir determinadas formas en el proceso de forja. Pocas son también las herramientas que utilizan estos herreros para ayudarse en su trabajo. A veces, un sencillo martillo de bola es suficiente para conseguir piezas increíbles. Hoy, en la fragua tradicional, pueden verse herramientas más modernas que el herrero ha introducido para aligerar las partes más pesadas de su trabajo. Pero estos instrumentos tienen más que ver con el afilado y acabado de las piezas que con la forja en sí misma. Ahí los útiles, fabricados por él mismo, han variado muy poco en el último siglo. Como elementos manuales dispone de una tajadera para cortar o seccionar el hierro, construida en acero, un martillo generalmente realizado por el propio herrero, también construido en acero, un punzón para perforar o taladrar las piezas, una tenaza para extraer o introducir las piezas en la fragua, en el fuego, y una tajadera de yunque para cortar individualmente cualquier tipo de hierro o acero. Y la maza que sirve para golpear o para batir el hierro. Esta es la maza típica de herrero, es una maza de peña, tiene una boca recta, sirve para aplanar las piezas o para estirarlas, y tiene otra parte de peña que normalmente sirve para expandir el hierro en el sentido de la anchura. Lo que sí ha variado sustancialmente es el combustible con el que se alimenta el horno. Ya no es el mismo carbón el que mantiene vivo el fuego de la fragua. Pues el carbón, antes lo hacíamos aquí en el pueblo, en el monte, se llamaban uces.
y se quemaba la leña y se hacía el carbón. Pero ahora, como no hay ni quien lo haga, pues hay que comprarlo en la mina, a la minera en Ponferrada. Claro, se compra a la minera en Ponferrada y luego hay que usar ese carbón. No es tan bueno, pero hay que arreglarse, aunque sea malamente. El uso del carbón de brezo, carbón vegetal, comienza su decaimiento a la par que irrumpe con fuerza la producción de carbón mineral. Entonces deja de ser rentable extraer la raíz del brezo para conseguir combustible para el hogar y otras necesidades. Los herreros comienzan a perder sus proveedores y a no disponer del mejor carbón para su oficio. Lo traíamos de Piaranza, carbón brezo, y en algunos tiempos los traíamos de otros tiempos después de Quintanilla de Somoza, carbón de brezo también, y después de Buisán también, carbón de brezo también. Y ahora, pues después de que se acabó eso, que la gente ya no quería hacerlo, hubo que traerlo de piedra. Pues el carbón de brezo es mucho mejor, más limpio, y para dar la caldia, mejor que el otro, porque ve usted correr la caldia, con el carbón de piedra no ve uno correr la caldia. Esta mayor calidad del carbón vegetal, cuya combustión además no produce humo ni contiene azufre, ni otros residuos que perjudican la forja, obligó a muchos herreros a conseguir el carbón de brezo por sus propios medios. Bueno, el carbón que utilizo es carbón graso porque de brezo casi no hay. El brezo que tengo, que lo he hecho yo, el último que tengo lo hice yo allá en un pueblo junto al Teleno. Entonces, pues ese más bien lo tengo para trabajos un poco delicados, como por ejemplo templar un muelle en una escopeta o cosas así. Pero el brezo es mucho mejor que el otro. Pero para que este tipo de carbón tenga las cualidades que los herreros le exigen, debe guardarse un especial cuidado en el momento de su elaboración. Hay que hacer una olla en el monte, donde usted esté arrancándolos, y poner alrededor unas piedras, y tirar para allí, prender y tirar para allí los cepos, y pues taparlo con tierra. Y pues al sacarlo, hay que acribarlo con un cribo, para que la tierra, si no viene todo para el carbón, no se puede trabajar con él. Y hay que quemarlo, que no ande aire. Un día claro, sereno, y saber los cepos que se van a arrancar. Porque hay cepos que los tira la raposa con el rabo, esos no valen para nada. Y hay cepos blancos, tampoco valen para nada, porque dan muchas chispas y lo dejan arriba del herrero el fogón de la fragua. A pesar de la relativa abundancia de urces o brezo en nuestros montes, no hay relación alguna entre esta raíz y la ubicación de las fraguas en poblaciones de montaña. Hasta los primeros años de este siglo, la práctica totalidad de los núcleos rurales, también en las mesetas, disponían de herrero o de fragua para abastecerse, sobre todo, de útiles de labranza. Esa relación comenzó a existir a medida que avanzaban los años. Las zonas montañosas, mal comunicadas, estaban quedando aisladas de la fabricación en serie. En el resto del territorio, los herreros evolucionaron hasta la carpintería metálica, pero aquí, la línea quebrada de las montañas comenzó a marcar el límite de las zonas deprimidas. El oficio de herrero se conservó en algunos de estos pueblos hasta la década de los 60, pero hoy, en los años 90, el progreso, o lo que cada cual entienda por ello, llega a todas partes y las fraguas, en su sentido tradicional, han dejado de existir. Con ellas desaparece también un oficio de capital importancia en el núcleo rural. En cada pueblo había herrero, y si no, fragua comunal que arrendaba al herrero de otro pueblo para que se desplazase hasta allí y proporcionara los utensilios y herramientas necesarias para el trabajo del campo o del hogar. Cuando empecé a trabajar de chaval, empecé a hacer arraduras de burro, estampar callos y sacarle los bocados, y ayudarle a calzar rejas y hacer arraduras al tío. Y otras cosas más que había que hacer, arrar hachas
todo que se presentara a hacer, cuchillos, navajas y de todo. Al ir desapareciendo muchas de estas necesidades y cubriéndose otras con artículos fabricados en serie, algunos herreros mantienen su actividad con trabajos especializados donde la fabricación artesanal significa un valor añadido e insustituible por la producción industrial. Bueno, yo empecé a trabajar en Riego de la Vega, en casa de mis padres, que había unos tíos que se dedicaban a hacer cuchillos y estas cosas, aunque no trabajaban el acero inoxidable y demás, pero hacían unos cuchillos. Y yo empecé ahí a trabajar luego de pequeño y así he seguido. Pero la fragua, el oficio, su intrincada e inseparable relación con la vida del pueblo, ha desaparecido por completo. Antiguamente se trabajaba mucho porque había mucho trabajo, se labraban las tierras, pero ahora quedó todo abandonado y ya hace unos años y nada, hubo que dejarlo. La forja es el trabajo fundamental de la fragua. Lo mismo que hace siglos, se trata de conseguir, por medio del aire y del fuego, que el metal alcance una temperatura suficiente, próxima a la fusión, como para que pueda ser moldeado sobre la mesa del yunque a golpes de mazo o de martillo. Se inicia entonces un viaje continuo del fuego al yunque y otra vez al fuego hasta que el material alcance diversas formas. Sobre el yunque se da forma definitiva al metal al tiempo que se mejoran sus características y su estructura. También se obtienen distintos efectos con golpes fuertes y espaciados o con golpes suaves y rápidos. Los primeros afectan el núcleo de la pieza y los segundos la zona superficial. Con ello se mejoran todas las propiedades mecánicas del metal al tiempo que se moldea y corrige la pieza. La destreza en el golpe se convierte en la destreza del herrero. Precisión y agilidad. Es la música de la fragua. Como materia prima, el herrero utiliza indistintamente hierro o acero. La elección de este último dependerá del utensilio que se vaya a forjar. La introducción de aceros más ricos en carbono se hizo generalizada en los instrumentos de corte: hoces, cuchillos, cortafríos, navajas, punzones. Dentro de la fragua, otro tipo de trabajo ha ocupado al herrero la mayor parte de su tiempo: el arreglo de todo tipo de utensilios agrícolas
que sufren roturas o desgastes. La economía rural no permite demasiadas alegrías. Cuando termines adiante, enfría la diente. Este tipo de arreglo lo constituye la soldadura por forja o por caldeo y martillado, y para los herreros es una de las labores más complicadas. Hay que calentar las dos piezas hasta el límite de su temperatura de fusión y unirlas a golpe de martillo sobre el yunque. Es preciso entonces conocer muy bien las características de los metales que se van a soldar y sus temperaturas de fusión, sobre todo en el caso de los refuerzos de aceros más duros sobre hierros menos ricos en carbono. Hay que tener la caldia que quede casi blanca, casi fundido. Si te descuidas un poco, la pasas al fuego, la cortaste. Y si no, pues si le das poca templa, pues no te pega. Y con arena. Y hay que coger la templa y conocer el material que le vas a poner. Si es acero, un caloramiento, y si es hierro, otro caloramiento hay que darle. El hierro aguanta más que el acero. El acero hay que caldearlo a media caldia. Hay aceros que lo resisten una caldia bastante apretada, pero hay otros que no han empezado y ya están cortados. En el proceso juega un importante papel la arena, y cada herrero la utiliza de forma especial para mejorar la soldadura de las piezas. Para proteger la parte exterior de la herramienta de la excesiva fusión, utilizamos arena. En este caso, arena silicia, es decir, una arena rica en silicio. Y no hace otra cosa que retardar el punto de fusión exterior para que la calda o fusión interior pueda igualarse con los bordes exteriores de la pieza. Al trabajo resultante se le denomina calzar, y lo más habitual es hacerlo con las rejas de los arados sometidas a un continuo desgaste en las faenas agrícolas. Vuelve la pieza a su ir y venir del fuego al yunque hasta que adquiere la forma definitiva antes de darle el último de los tratamientos, y sin el cual tanto viaje sería inútil: el templado, que confiere dureza y flexibilidad al metal, transformando su estructura interna. El templado tiene dos fases: una, el calentamiento de la pieza hasta que alcance una temperatura determinada, y otra, el enfriamiento brusco en el agua. Pero esta operación tampoco es tan sencilla, puesto que con ella se modifican las propiedades del metal, en este caso la dureza. Lo que ahora la industria hace mecánicamente, después de haberlo aprendido de los herreros, estos continúan haciéndolo con la única habilidad de su propia experiencia. Tradicionalmente se ha utilizado el agua para el templado de las piezas, para introducirse más tarde el uso del aceite en el caso de algunos aceros. Templo en agua y en aceite. En aceite templo mayormente los aceros de bellota, de ballesta, porque son muy duros. Entonces el aceite los suaviza un poco más que el agua. El agua templa más duro, hace el templo más duro. Cuando se templaba el hierro, el agua debía estar cuanto más fría mejor, y así conferir una dureza extra a los utensilios de labranza para que ofrecieran más resistencia superficial al desgaste. Ahora debe controlarse también esa temperatura. Si hay unas heladas muy fuertes hay que calentar un poco el agua, porque
la agua está helada y el hielo corta la herramienta. Entonces va a trabajar y se rompe. Entonces hay que calentarlo un poco. Con hierros, cuanto más oxidado sea mejor. Otro de los secretos fundamentales del templado es el color. Los herreros no disponen de hornos que controlen la temperatura del material, por lo que solo han de fiarse del ojo. El color de la templa, hay que conocer el color de la templa y cuando usted va a templar, lo que descubre. Si no te da la cara, no puedes templar. Cuando el metal adquiere un determinado color, es que ha alcanzado la temperatura ideal para proceder a su enfriado. Después adquiere otro color y el herrero sabe que el temple ha sido correcto. Azul tiene que quedar. Y otros hay que dejarlos templados y que se revengan ellos solos. Porque si no, va usted a trabajar con ellos y brincar todo. Ahí va la templa. Se templa toda agua. Y después hay que revenirla al fuego otra vez. Para saber cómo queda. Ahora hay que revenirla otra vez al fuego. Y hay que mirarla, a ver la templa que le queda cuando viene el azul. Y si no viene el azul, pues hay que volver a revenir más hasta que venga a su punto. Porque si la deja muy dura se brinca, y blanda se dobla. Ahora ya bastante, un tabe no está del todo. Ahora hay que dar unos golpicos para enrezarla. Suave. Porque esto va envuelta hierro con acero. Si fuera acero solo no se podía golpear. Donde el templado resulta aún más decisivo es en la fabricación de cuchillos y otros utensilios de filo. Bueno, el secreto del temple es que no quede la hoja blanda que doble, ni quede dura que se rompa. Entonces, pues como aquí no hay un horno para graduar la temperatura, pues a ojo tienes que controlar el calor, el color que coge la pieza y después al enfriarlo también. Por el color sabes la temperatura que tiene al enfriarlo en el agua para que no se te rompa. Bueno, el proceso de fabricar un cuchillo, yo trabajo normalmente acero inoxidable, porque es el que prefiere la gente. Entonces el proceso es cortarlo de una chapa. Las chapas me las mandan de 2 metros por 1. Entonces corto las tiras del ancho que va a ser el cuchillo aproximadamente. Y después a partir de la cizalla, que es con la herramienta que lo corto, pues paso a la fragua y allí lo forjo, le doy la forma. De la fragua se pasa a la esmeril, que ya es donde ya se le quita todo lo sobrante, digamos. Al forjarlo, los martillazos, por muy bien que lo hagas, pues no queda la forma hecha en condiciones. Entonces hay que quitárselo a la esmeril, lo que sobra. Y después va al templado, claro. Porque es que si se templara antes, a la esmeril después se destemplaría, porque se calienta mucho. Después de templado ya se vuelve otra vez a la esmeril, se afila y ya queda la hoja terminada. El secreto del afilado
pues es tampoco de dejarlo muy delgado, muy delgado, porque si no se salta o se dobla. Entonces tienes que ir adelgazándolo y que le salga el filo. La fabricación de este utensilio es uno de los últimos trabajos en desaparecer de la fragua, ya sea por su especial calidad tanto del corte como del mango, ya sea, como en el caso de las navajas, por su carácter personal. De cualquier modo, continúan haciéndose en diversos puntos y se han introducido otras fases en el proceso que facilitan su presencia en el mercado. El pulido y el abrillantado nacen del esfuerzo del herrero por adecuar su producto a las preferencias del usuario, educado ya en los nuevos gustos que ha impuesto la fabricación industrial en serie. Antes, cualquier instrumento de corte recibía su última bendición en la piedra de afilar. Lo que está haciendo José Ares, el herrero de Valdespino, es preparar otro instrumento de corte, una hoz que una vez afilada va a transformar en un utensilio muy especial. Se trata de un procedimiento que ya es pura arqueología, algo muy difícil de volver a contemplar. Bueno, vamos a preparar la hoz. Hay que meterla en la fragua, destemplarla y dejarla que se enfríe. Y después cogerla y afilarla. Afilarla y después hay que ponerla al picador con un hueso de vaca de las patas de adelante, encima del banco, en un martillo. Y ahora empezaremos a picar. A ver, ya vamos a picar la hoz. Para segar hierba, trigo, avena, centeno. Y cuando se estropea, hay que volverlo otra vez a arreglar, meterla a la fragua. Todos los años hay que arreglar la hoz. Y hay que ir moviéndola del hueso. Porque si no se cae siempre en el mismo sitio, no se puede picar. Y estando yo sentadito en mi banco picando mi hoz para ir a las ciegas y segar trigo, cebada y avena. Y estamos rematando de picar la hoz. Y hay que volverla a meter, y a meterla en la fragua, para calentarla y templarla, para que vaya a cortar. Ya hemos terminado. El herrero rural ha sido durante muchos años un hombre indispensable trabajando para su comunidad, practicando el arte más sencillo y más útil.
Tienen poco que ver estos herreros rurales con los forjadores de enrejados, puertas de catedrales y verjas palaciegas. Su arte tiene que ver más con la vida y lo emplean en cada uno de los objetos que forjan o terminan. Hombres singulares que aplicaron su imaginación más creativa en picaportes, llamadores y bocallaves. Un hombre que es capaz de ir mejorando siempre lo que hace, un camino lento que dura toda la vida y que acaba por crear en él una humanidad singular, un especial carácter. Yo soy el herrero de Ornija, estoy haciendo estos tambores para ajar las castañas. Y hay que ir curvándolo poco a poco con el martillo, aquí arriba del ayunque, hasta que estén todos curvados. Pues hay que hacer todo un frío poco a poco, sin prisa ninguna. Esto es una chapa a propósito para esto, chapa de a milímetro, taladrado, luego golpeado. Me lleva casi un día hacer un tambor. Llevo por lo menos 20 años haciendo los tambores. Hoy, la mayoría de los antiguos oficios rurales se han convertido en artesanías de folleto institucional, aprendidos por hombres y mujeres que ya no van a conocer nunca esa relación tan directa entre el objeto creado y su utilidad práctica. Objetos insustituibles, forjados en el espacio original para necesidades concretas y cambiantes. Los tambores que fabrica el herrero de Ornija, la paciente forma de hacerlos, terminará con él. Y el que posea uno de ellos, si quiere, podrá volver a escuchar cada golpe, cada palabra, cada susurro de un valle cuya lejanía de cualquier parte permitió que continuara haciéndolos hasta hoy. Esto le corto un pedazo de chapa, la moldeo, hay que ponerle esto, se llama la caravilla, para la cerradura, y va puesta pues así, así. Luego se coge el fondo, se coge y se pone aquí y se acopla. Este es el fondo. Luego lleva otro aquí por arriba. Hay que terminar de rematarlo. Todo a martillo, ¿ves? Todo a golpes con el martillo, con este martillo. Luego se pone otro. ¿Dónde está el otro? Es que tenía la varilla. No, este no, uno que tiene la varilla. Ahí está. Aquí. Luego se pone esto, que lleva la varilla para dar la vuelta. Se pone aquí enfrente. Ahí, frente a la puerta, y la manilla frente a la puerta. Luego se pone aquí otra vez. Una vez que está esto puesto, le ponemos otro chisme aquí. Le ponemos otro aquí, que es para colgarlo. Y esto es, aquí se echan las castañas, se cierra la puerta, con la caravilla se cierra, y luego las castañas están dentro, se echa al fuego, y ya se hagan así las castañas. Ya se hagan así las castañas. ¿No se fija? Lleva aquí un chino para colgarlo, en una cuerda o en un alambre, y esto ya está hecho el tambor.